Iglesia, Dios les bendice en este miércoles 16 de junio, un día, hermanos, en el cual Dios nos permite nuevamente reunirnos para alabarle y glorificar su nombre. Y, hermanos, en esta hora me da mucho gusto saludarles, darle la bienvenida a todos, a cada uno de ustedes. Créanme que es de mucha bendición continuar con el canal de la Iglesia Dios con nosotros en YouTube, porque nos permite, hermanos, el seguir comunicándonos a través de este medio con ustedes, la Iglesia en Mante, en Quintero, pero también con mucha gente más, en la cual, hermanos, están en otros lugares, ya sea en la misma ciudad de Mante, o en parte del estado, o parte del país, hermanos, y no sabemos. Tal vez, hermanos, parte de otros países. Así que, hermanos, es una bendición, hermanos, el poder continuar. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir hablando sobre la oración. Vamos a tocar el tema, el cual nos llevará mínimo 2 miércoles o tal vez un poco más, de orando por nuestras necesidades de manera bíblica. De manera bíblica, orando por nuestras necesidades. Discúlpenme, pero yo he escuchado a mucha gente, se supone que cristiana, orar exigiéndole a Dios. Orar presumiendo aspectos, hermanos, que no tienen nada que ver con los méritos que solamente Cristo hizo en la cruz del Calvario, por el cual usted y yo somos plenamente bendecidos. Así que la intención, el propósito de la lección que hoy comenzamos y que estudiaremos 2 o 3 miércoles seguidos es aprender a orar por nuestras necesidades, pero de manera bíblica. Así que acompáñenme, vamos al pasaje de la Biblia en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y es un pasaje, hermanos, que ya leímos en los diferentes círculos de oración que nuestra hermana Piedad dirige desde las 4:30 de la tarde. Vamos entonces, hermanos, a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Ya está usted ahí, yo espero que comparta su Biblia, ya sea física o sea digital, con quienes le acompañan. Bien, comenzamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de reunirnos, Padre Santísimo, a través de este medio, para estudiar tu palabra santa. Bendice a tu iglesia, bendice a los que escuchan, a los que ven este mensaje, Señor, sea de manera directa o posterior, Señor, que tu Espíritu Santo toque la vida de ellos, así como la nuestra, Señor, y que seamos bendecidos por tu enseñanza. En Jesucristo. Amén. Es importante, hermanos, la actitud en la oración. Es importante la frecuencia en que oramos y la intensidad con que lo hacemos. Esto ya lo hemos estudiado. Pero también, hermanos, es necesario enfatizar
el contenido de nuestras oraciones. Hermanos, es básico saber que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra, no a nuestro antojo, no a nuestra manera de la lógica o filosofía que utilizamos, sino, hermanos, simple y sencillamente orar por la voluntad de Dios. El Señor Jesús nos dejó una oración modelo, que es el Padre Nuestro. Esta oración, hermanos, nos da textos que también nos enseñan acerca del contenido de nuestras oraciones. Vamos, hermanos, a estudiar algunos aspectos sobre cómo debemos orar respecto a el contenido. El primer ejemplo es el pasaje que acabamos de leer. Dice la Biblia que dos hombres subieron a orar al templo. Qué interesante. Dice la Biblia que los dos iban aparentemente con un mismo propósito. ¿Cuál? El de orar. Pero si vamos a la Biblia, fíjese lo que dice ahí el versículo. A ver, denme un momento. Ya estoy aquí. Versículo 11 dice: el fariseo, ya estando en el templo, puesto en pie, oraba, dice, consigo mismo, de esta manera. ¿Sí? Y fíjese lo que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué encuentra usted en esta oración? Encontramos soberbia, encontramos vanidad, encontramos que tiene un alto concepto de sí, mayor que el que debería de tener. Porque si a la verdad, delante de Dios, Él es declarado justo por la sangre de Jesús, nosotros, hermanos, no podemos ni debemos jamás de presumir, ni orar y decir, no soy como este hombre, no soy así, no soy asá, no soy asá tampoco, como si fuera algo que personalmente hubiésemos conseguido, que hubiésemos ganado, hermanos. Si no, hermanos, si usted se da cuenta, aquí no hay en ningún momento una palabra de gratitud a Dios por haberle salvado, por haberle justificado, por haberle reconciliado, sino, hermanos, hay palabras de soberbia, hay palabras llenas de vanidad. Muchas veces, hermanos, nos equivocamos. Créanme que a mí me molesta y mucho, y se los digo honestamente, cuando hay gente que dice, no, es que el pastor fulano de tal ora bien bonito. Y he escuchado a esos pastores fulanos de tal. Y empiezan, Señor, te alabamos. ¿Qué es lo que hacen? Buscan ser reconocidos por los hombres. Ser escuchados, ser vistos. Ser alabados, hermanos. Cuidado. Cuidado, hermanos, de admirar al hombre. Y cuidado con ese tipo de oraciones, buscando que la gloria sea para nosotros y no darle la gloria a nuestro Señor. En cambio, ¿qué hizo el publicano? Bueno, lo que hizo el publicano fue, él se limitó a pedirle a Dios humildemente un favor que él sabía que no merecía. Dios, sé propicio a mí. ¿Y cómo se reconocía a él? ¿Cómo se declaraba él? Sé propicio a mí, pecador. El otro se exaltaba como un santo, un justo, casi un ángel. Y este hombre se decía, no, yo soy pecador. Y en su oración, hermanos, ese publicano simplemente demostraba que necesitaba de Dios, que dependía completamente de Dios. Otro aspecto, hermanos, que vamos a estar viendo.
En la oración del Padre Nuestro, la súplica, la petición, son las formas que tenemos de pedir provisiones divinas, como el pan de cada día en Mateo 6:11, y danos hoy el pan de cada día. Y el perdón de pecados en Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes, a nuestros deudores. Si usted se da cuenta, son palabras de súplica, palabras, hermanos, donde estamos pidiendo provisión divina, tanto el pan físico, el material, el alimento, como estamos pidiendo también el perdón divino. La Biblia, hermanos, es muy sabia y nos va enseñando, nos va marcando lo que sí y lo que no debemos de hacer o de orar. De tal manera, hermanos, que tenemos que ir aprendiendo de manera también implícita, conforme vamos leyendo la Biblia, nos debe llamar la atención situaciones o posturas de lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Otro aspecto más. Hechos 4, 24 al 29. Acompáñame allá, hágame ese favor. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 24 y 29. Discúlpeme, traigo una gripa como de calor. Hace mucha calor por acá, yo sé que ustedes también tienen mucho calor por allá. ¿Ya está usted ahí? Hechos 4, versículos 24 y 29. Dice así, fíjese. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué interesante, hermanos. Cuando los creyentes de la iglesia primitiva se vieron intimidados por la amenaza de los judíos, ellos levantan la voz al cielo, oran a Dios, le dicen a Dios lo que Dios ya sabe de antemano, pero ellos lo expresan, dice: Señor, está pasando esto, esto y esto. Ellos estaban orando, hermanos, pidiendo la ayuda del Señor y confesando la confianza que tienen en la soberanía de Él. Por eso dice el 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas, como diciendo: Señor, te lo dejamos a ti. Nosotros estamos haciendo lo que nos dijiste que hiciéramos, Señor. No te pedimos un castigo, no te pedimos que mandes fuego del cielo, no te pedimos que vengan ángeles con espada en manos y los destruyan. Señor, solamente mira sus amenazas y concede a tus siervos, síguenos dando, dice, denuedo para hablar tu palabra. Ellos no empezaron, hermanos, como yo he escuchado a muchos otros: Señor, te pedimos que mandes legiones de ángeles y que destruyan a todos esos pecadores. ¿Por qué pedirle a Dios algo que Dios no va a hacer? Que está en contra de su voluntad. ¿Por qué decimos que está en contra de su voluntad? Porque dice la Biblia que Dios ama a los pecadores. Y el propósito que usted y yo estemos en este mundo, entre algunos otros, es que usted y yo seamos los canales de bendición para que esos pecadores vengan a los pies de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva en estos casos? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar cuando ese enemigo me está apuñalando por la espalda,
está hablando de mí, me está criticando, me está afectando en el trabajo, en mi familia. ¿Cómo orar? Dice, ellos solamente dijeron, Señor, mira sus amenazas y danos a nosotros el denuedo para seguir hablando tu palabra. Otro aspecto más. Santiago 1, 5 y 6. Acompáñenme allá. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Ya está usted ahí, hermano? Santiago 1, 5 y 6. Dice así. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando los creyentes estaban siendo perseguidos, hermanos, y necesitaban sabiduría para saber cómo actuar, dice Santiago les exhorta a orar y pedir, hermanos, que Dios les conceda sabiduría para actuar. ¿En medio de qué? Pues en medio de la persecución. Hoy en día, hermanos, mucha iglesia cristiana en el mundo está siendo perseguida. Hubo un tiempo en que aparentemente todo se había calmado, hoy en día no. Hoy en día, hermanos, está la persecución de manera agresiva, aguda en muchos lugares, hermanos. Algunos lugares orientales, otros países africanos también. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Está orando, pidiendo sabiduría para saber qué seguimos haciendo, cómo seguimos predicando el Evangelio. A esto podemos sumar, hermanos, esa magistral exhortación que el apóstol Pablo hace a los creyentes de la iglesia de los filipenses, que encontramos en su capítulo 4, versículos 6 al 7, que me permito leer. Por nada estéis, dice, afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjese lo interesante que el apóstol Pablo comenta aquí. Sin duda alguna, la iglesia de Filipos estaba atravesando un momento sumamente difícil. A veces, hermanos, es ahí donde podemos demostrar la templanza espiritual que el Señor nos ha ido dando al paso del tiempo, en medio de los afanes de esta vida. Pablo les dice, no, yo sé que están afanados, yo sé que están en dificultades, pero hagan a un lado ese afán, esa preocupación, hagan a un lado. Dice, y oren al Señor. Oren al Señor y en sus oraciones exista siempre acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Más allá de una orden que el apóstol Pablo pudiera dar a la iglesia de Filipo, nos presenta el espíritu que debemos de tener al orar. Y confirma, hermanos, que hemos venido leyendo en estos pasajes anteriores. ¿Qué forma, de qué manera, hermanos, debemos de orar? ¿Cómo debemos orar por nuestras necesidades bíblicamente? Así que, hermanos, el primer aspecto que vamos a ver es pedir a Dios lo que necesitamos. Algo que jamás se nos debe olvidar, hermanos, es que Dios, nuestro Padre Celestial, sabe darle a sus hijos, a usted y a mí, conforme necesitamos. Permítanme, hermanos.
La oración debe incluir, hermanos, la petición. Muchas veces, hermanos, hemos dicho que no debemos, hermanos, solamente pedir. Y es cierto, tenemos pedir, tenemos, hermanos, disculpe, hermano, discúlpeme. Deme un momento, por favor. Permítame tomar una servilleta. Deme un minutito, hermano, por favor. Disculpe una vez más. Estamos en la calle, estamos en el calorón, entramos al clima del trabajo, de los vehículos, de la casa y volvemos a salir y una disculpa, hermanos. Ya decía yo, Dios como nuestro Padre Celestial, hermanos, sabe de qué necesidades tenemos. Debemos de incluir la petición, hermanos, dentro de nuestras oraciones. ¿Por qué pedir? ¿Qué hizo ese hombre cuando estaba en el templo, ese publicano? Al momento de pedir él, hermanos, él está reconociendo su incapacidad y su insuficiencia. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. A comparación del otro, el otro que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador. Dos aspectos bien diferentes. No es porque él no estuviera siendo agradecido, sí, él estaba siendo sumamente agradecido, hermanos, pero una gratitud equivocada. Y el otro pedía ese favor inmerecido, hermanos, que él confiaba en que Dios le daría. Sea cual sea, hermanos, nuestras necesidades, debemos estar siempre confiados en que el Señor nos dará provisión, protección, sanidad o dirección y pedirle que nos ayude. Ese es un aspecto, hermanos, que jamás, hermanos, vamos a poder nosotros olvidar, o no debemos de olvidar. En esos momentos, hermanos, difíciles, Dios está listo para darnos la provisión que nosotros necesitamos. Segundo aspecto. En la oración debemos, hermanos, de expresar nuestra confianza en Dios. Siempre, hermanos, siempre. Jamás se le olvide expresar esa confianza que usted tiene en Dios. ¿En qué confiamos? En el poder de Dios, en su bondad, su sabiduría, hermanos, la soberanía con respecto a lo que estamos pidiendo. ¿Cómo confiar en que Dios nos va a bendecir? Porque Dios es un Dios bondadoso. No lo merecemos, aún así nos lo concede. Es un Dios generoso, es un Dios que va a cubrir todas nuestras necesidades. Es un Dios, hermanos, el cual sabe cómo bendecirnos y cuándo bendecirnos también. Nuestra confianza, hermanos, está en Él porque Él oye nuestras oraciones y va a obrar, va a trabajar conforme a sus propósitos eternos. Nuestra confianza en Él, hermanos, también incluye tener la convicción de que Dios tiene la prerrogativa de responder, queridos hermanos, a su manera y en su tiempo. Acompáñenme a leer Juan 2, 4. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 4. ¿Se acuerda de este pasaje usted? Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dios conoce perfectamente la hora en que todo se debe de hacer. Cuando expresamos al Señor, hermanos, nuestra confianza,
estamos diciendo que vamos a descansar en Él. Así que hermanos, el día de hoy vimos la introducción a este tema y vimos dos aspectos. Primero, pedir a Dios todo lo que necesitamos. Segundo, debemos de expresar nuestra total confianza en Dios. Que el Señor, hermanos, les bendiga. Próximo miércoles continuamos. Vamos a orar y con esto seremos despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos concedes de estudiar tu palabra santa. Permite que tu Espíritu Santo trabaje en ella, buen Señor, en el nombre de Jesús, en cada uno de nuestros corazones. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias. Sea, hermanos, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros, y sea con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Nos conectamos, hermanos, próximo miércoles, el próximo domingo tenemos culto presencial. Bendiciones.